Hola a todos, y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy tengo una historia que los mantendrá al borde de sus asientos, el misterio del orfanato. Esta es una historia de terror y valentía, de oscuros secretos y la luz que reside en el corazón humano. Imagina un orfanato terrorífico, envuelto en sombras y susurros inquietantes. En este lugar, un grupo de valientes niños se enfrentará a un misterio que ha acechado durante generaciones. Acompáñame mientras exploramos los rincones más oscuros de este orfanato y descubrimos la verdad detrás de sus oscuros secretos. Desde encuentros con espíritus vengativos hasta antiguos rituales prohibidos, esta historia tiene de todo. Pero también es una historia de esperanza y amistad, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que guía el camino hacia adelante. Así que prepárense para una experiencia llena de emociones, suspenso y giros inesperados. Esta es el misterio del orfanato, y no se lo querrán perder. El orfanato se erguía en la cima de una colina, envuelto en una niebla espesa que parecía susurrar secretos. Jane, con su maleta en mano, contemplaba el edificio con nerviosismo. La luz de la luna apenas lograba atravesar el manto de niebla, añadiendo un aura misteriosa al lugar. Con pasos vacilantes, Jane cruzó el umbral, sintiendo como si estuviera entrando en un mundo desconocido y aterrador. La puerta chirrió al cerrarse tras ella, resonando en el silencio de la noche. Jane se estremeció, preguntándose si había tomado la decisión correcta al venir aquí. Sin embargo, recordó las circunstancias que la habían llevado hasta ese lugar, la pérdida de sus padres en un accidente y la falta de familiares dispuestos a cuidar de ella. El orfanato era su única opción, aunque ahora se arrepentía de ello. Con un suspiro, Jane avanzó por el pasillo principal, sus pasos resonando en el suelo de madera. La atmósfera estaba cargada de una extraña energía, como si el edificio estuviera vivo y respirando. Al final del pasillo, una figura apareció, la directora del orfanato, una mujer de semblante serio que la recibió con un gesto frío pero educado. La directora guió a Jane por los pasillos del orfanato, con una eficiencia que rayaba en lo impersonal. Jane apenas podía articular unas palabras mientras intentaba asimilar el hecho de que este lugar sería su nuevo hogar. La directora le asignó una habitación en el ala este del edificio y le entregó una llave gastada. Jane tomó la llave con manos temblorosas, sintiendo como si estuviera sellando su destino. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, una sensación de opresión se apoderaba de ella. El aire parecía más denso, como si estuviera cargado con la tristeza y el abandono de años de soledad. Al llegar a su habitación, Jane abrió la puerta con cautela. La habitación era pequeña y austera, con una cama individual y un pequeño armario de madera. La luz del exterior apenas lograba filtrarse por la única ventana, arrojando sombras ominosas sobre las paredes desconchadas. Con un suspiro, Jane dejó caer su maleta en el suelo y se sentó en la cama. La sensación de soledad la envolvía como una manta fría, haciéndola preguntarse si alguna vez se acostumbraría a este lugar. La noche caía sobre el orfanato, cubriendo el edificio en un manto de oscuridad. Jane se acurrucó bajo las sábanas, tratando de ignorar el creciente sentido de inquietud que la envolvía. Sin embargo, cada pequeño ruido la hacía saltar, y el susurro del viento en los árboles parecía susurrarle secretos oscuros. De repente, un golpe resonó en la pared de su habitación, haciendo que Jane se incorporara de golpe. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba, con el aliento contenido, cualquier otro sonido que pudiera indicar la fuente del ruido. Pero todo quedó en silencio nuevamente, como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Con manos temblorosas, Jane se levantó de la cama y se acercó a la pared donde había venido el ruido. Pasó la mano por la superficie rugosa, buscando alguna explicación lógica. Sin embargo, nada parecía fuera de lugar, y Jane comenzó a preguntarse si tal vez todo había sido producto de su imaginación. Pero entonces, un susurro inquietante llenó la habitación, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo detrás de ella. Jane se dio la vuelta bruscamente, pero no había nadie allí. Una sensación de frío se apoderó de ella mientras se preguntaba si realmente estaba sola en su habitación, o si algo más estaba acechando en las sombras. Con el corazón aún latiendo con fuerza por el incidente en su habitación, Jane decidió que necesitaba buscar respuestas. Se envolvió en una bata y salió al pasillo, con la tenue luz de la luna filtrándose por las ventanas. Cada paso resonaba en el silencio, creando un eco que parecía susurrarle que no estaba sola. Mientras caminaba por los pasillos del orfanato,
Jane comenzó a escuchar más ruidos extraños, golpes en las puertas, susurros que parecían flotar en el aire y el sonido de pasos que se desvanecían en la distancia. Una sensación de escalofrío recorría su espalda, pero se obligó a seguir adelante, decidida a descubrir la verdad detrás de los misterios del orfanato. Finalmente, llegó a una puerta entreabierta al final de un pasillo oscuro. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando débilmente el interior. Con un suspiro nervioso, Jane empujó la puerta y entró, encontrándose en una habitación que parecía haber sido olvidada por el tiempo. El polvo cubría los muebles antiguos y las cortinas desgarradas se mecían suavemente con la brisa nocturna. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Jane fue el extraño símbolo tallado en la pared, que brillaba débilmente a la luz de la luna. Se acercó con curiosidad, sintiendo una extraña atracción hacia el símbolo, como si estuviera llamándola. Antes de que pudiera examinarlo más de cerca, un escalofrío recorrió su espalda y un susurro inquietante llenó la habitación. Jane dio un paso atrás, sintiendo como si estuviera siendo observada por algo invisible. Con el corazón en un puño, salió de la habitación y corrió de regreso a su habitación, preguntándose qué oscuros secretos albergaba el orfanato en sus sombras. Después de la perturbadora experiencia en la habitación abandonada, Jane apenas pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el extraño símbolo tallado en la pared y escuchaba el susurro inquietante que había llenado la habitación. Sin embargo, en medio de la oscuridad de la noche, algo más llamó su atención. Una figura pálida se materializó frente a su cama, apenas visible en la penumbra. Jane contuvo el aliento, sintiendo una oleada de miedo recorrer su cuerpo. La figura se acercó lentamente, su rostro sin rasgos parecía mirarla fijamente con ojos vacíos. ¿Quién eres?, preguntó Jane con voz temblorosa, sintiendo que sus palabras se perdían en el silencio de la noche. La figura no respondió, simplemente se desvaneció en el aire como humo, dejando a Jane preguntándose si lo que acababa de ver era real o simplemente una ilusión de su mente atormentada. A medida que el amanecer iluminaba el cielo, Jane se sentó en su cama, tratando de hacer sentido de lo que había sucedido. ¿Había sido una alucinación causada por el estrés y el miedo, o había visto realmente el espíritu de alguien más? Con el corazón lleno de incertidumbre, se prometió a sí misma descubrir la verdad detrás de la figura fantasmal que la había visitado en la noche. A medida que pasaban las noches en el orfanato, los sueños de Jane se volvían cada vez más perturbadores. En su mente, se encontraba atrapada en un laberinto de sombras, perseguida por figuras sin rostro que parecían querer arrastrarla hacia la oscuridad. Despertaba sudando y con el corazón galopando en el pecho, preguntándose si eran simplemente sueños o algo más siniestro. Durante el día, la sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y los rincones oscuros del orfanato parecían albergar secretos insondables. Jane intentaba mantenerse ocupada, distrayendo su mente con tareas cotidianas y juegos con los otros niños del orfanato, pero la sensación de inquietud persistía, acechándola en cada momento de calma. En medio de sus miedos, Jane encontró consuelo en la amistad de los otros niños del orfanato. Juntos, exploraban los pasillos oscuros y compartían historias de fantasmas y misterios. Sin embargo, incluso en la compañía de sus amigos, Jane no podía escapar del sentimiento de que algo oscuro acechaba en las sombras, esperando su momento para atacar. Con el tiempo, Jane comenzó a preguntarse si había alguna conexión entre sus sueños inquietantes y los misterios que rodeaban al orfanato. ¿Eran simplemente productos de su imaginación, o había algo más siniestro en juego? Determinada a encontrar respuestas, se sumergió en la búsqueda de la verdad, sin saber que cada paso que daba la acercaba más al peligro que acechaba en la oscuridad. Decidida a descubrir la verdad detrás de los misterios del orfanato, Jane buscó en los archivos polvorientos que se encontraban en la biblioteca del edificio. Entre los registros antiguos y amarillentos, encontró referencias a una niña llamada Emily, cuya muerte en circunstancias misteriosas había marcado al orfanato para siempre. Según los archivos, Emily había sido una niña solitaria que había llegado al orfanato hace muchos años. Se decía que había muerto en extrañas circunstancias, pero los detalles exactos de su muerte eran vagos y confusos. Algunos decían que había sido un accidente, mientras que otros susurraban que algo más oscuro estaba en juego. Intrigada por la historia de Emily, Jane se propuso descubrir más detalles sobre su vida y muerte. Habló con los ancianos del pueblo cercano, quienes recordaban vagamente los rumores que habían circulado en ese entonces. Con cada nueva pista que descubría, Jane se acercaba más a desentrañar el misterio que rodeaba a la niña y al orfanato en el que había vivido.
pero cuanto más profundizaba en la historia de Emily, más se daba cuenta de que había fuerzas oscuras en juego que iban más allá de su comprensión. ¿Qué secretos ocultaba el orfanato, y qué conexión tenían con la muerte de Emily? Con el corazón lleno de determinación, Jane se dispuso a descubrir la verdad, sin saber que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Con cada nueva pista que descubría sobre la historia de Emily, Jane se sentía más intrigada, y al mismo tiempo, más inquieta. Había algo en el aire del orfanato que le hacía sentir que no todas las respuestas estaban escritas en los registros antiguos. Decidió buscar entre los residentes más ancianos del pueblo, esperando hallar alguna información que pudiera haber sido pasada de generación en generación. Conversó con ancianos que aún recordaban los susurros de aquellos días oscuros. Algunos le contaron historias de luces extrañas en las ventanas del orfanato durante la noche, mientras que otros murmuraban sobre voces que parecían venir de los pasillos vacíos. Aunque las historias variaban en detalles, todas coincidían en una cosa: el orfanato estaba maldito desde hacía mucho tiempo. Jane se sintió abrumada por la cantidad de información contradictoria que había recopilado. ¿Qué era real y qué era simplemente producto de la superstición y el miedo? Decidió que necesitaba volver al orfanato y buscar más pistas por sí misma. Mientras exploraba los rincones oscuros del edificio, encontró un viejo diario escondido en una repisa polvorienta. El diario pertenecía a una de las cuidadoras del orfanato que había trabajado durante la época en que Emily estaba viva. Entre las páginas desgastadas, Jane encontró relatos de extraños sucesos que habían ocurrido en el orfanato justo antes de la muerte de Emily. Había menciones de sombras que se movían por los pasillos y de voces susurrantes que parecían venir de ninguna parte. Con el corazón latiendo con fuerza, Jane se dio cuenta de que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de la muerte de Emily y de los oscuros secretos que acechaban en el orfanato. Pero también sabía que cada paso que daba la acercaba más al peligro que acechaba en las sombras. Armada con el diario de la cuidadora y decidida a descubrir la verdad, Jane se embarcó en una investigación prohibida en los rincones más oscuros del orfanato. Con la ayuda de algunos de los otros niños del orfanato, exploraron pasadizos olvidados y habitaciones abandonadas en busca de pistas que los llevaran a la verdad detrás de los misterios del lugar. Cada rincón del orfanato parecía estar impregnado de una energía oscura y pesada. Las sombras se movían de forma inquietante, como si estuvieran vivas, y los susurros en el aire parecían llevar un mensaje siniestro. Sin embargo, Jane y sus amigos no se dejaron intimidar por el peligro que acechaba en las sombras. Estaban decididos a descubrir la verdad, sin importar el costo. Durante días, exploraron cada rincón del orfanato, siguiendo las pistas que habían encontrado en el diario de la cuidadora. Encontraron pasajes secretos detrás de las paredes y salas ocultas en los rincones más oscuros del edificio. Cada descubrimiento los acercaba un poco más a la verdad detrás de los misterios del orfanato, pero también los ponía en mayor peligro. Sin embargo, a medida que avanzaban en su investigación, comenzaron a darse cuenta de que no estaban solos en el orfanato. Algo más los acechaba en las sombras, observándolos con ojos fríos y sin rostro. Con el corazón lleno de temor, Jane se preguntaba qué oscuros secretos estaban a punto de descubrir, y si serían capaces de sobrevivir a la verdad que los esperaba en las sombras. Con cada nuevo descubrimiento, Jane y sus amigos se adentraban más en el corazón oscuro del orfanato. Encontraron un antiguo libro en el desván, cubierto de polvo y oculto entre trastos viejos. El libro estaba lleno de extraños símbolos y rituales prohibidos que parecían prometer poder sobre las fuerzas sobrenaturales. Intrigados y aterrados por igual, los niños comenzaron a estudiar el libro, buscando una manera de liberar al orfanato de la maldición que lo había atormentado durante tanto tiempo. Encontraron un ritual en particular que prometía desterrar a los espíritus malignos y purificar el edificio de su influencia oscura. Con el corazón lleno de determinación, Jane y sus amigos decidieron realizar el ritual, ignorando las advertencias sobre las consecuencias de perturbar a los muertos. Se reunieron en una sala oscura, con velas encendidas y símbolos trazados en el suelo. Con manos temblorosas, comenzaron a recitar las palabras de poder, sintiendo la energía oscura acumulándose a su alrededor. A medida que el ritual avanzaba, el aire se volvía más denso, como si estuviera cargado con la presencia de los espíritus que acechaban en las sombras. Sombras oscuras danzaban en las paredes, y el sonido de susurros ininteligibles llenaba la habitación. Sin embargo, Jane y sus amigos se aferraron a la esperanza de que estaban haciendo lo correcto, de que estaban liberando al orfanato de la oscuridad que lo había consumido durante tanto tiempo. Pero entonces, algo salió mal.
Una ráfaga de energía oscura llenó la habitación, envolviendo a los niños en una tormenta de caos. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Con el corazón lleno de terror, Jane se dio cuenta de que habían desatado algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado, y que ahora estaban en mayor peligro que nunca. La habitación estaba envuelta en una oscuridad impenetrable, rota solo por destellos esporádicos de luz que iluminaban las sombras danzantes a su alrededor. Jane y sus amigos se aferraban unos a otros, luchando por mantenerse firmes en medio del caos que habían desatado. De repente, una presencia oscura se materializó frente a ellos, una figura sin rostro que parecía emanar una aura de malicia pura. Con un susurro inquietante, la figura se acercó lentamente, como si estuviera saboreando el miedo en el aire. Con el corazón lleno de terror, Jane y sus amigos se enfrentaron a la oscuridad que los rodeaba, cada uno luchando con todas sus fuerzas por mantenerse en pie. Pero la oscuridad era implacable, envolviéndolos en sus garras heladas y arrastrándolos hacia un abismo sin fin. En medio del caos, Jane recordó las palabras de advertencia que habían encontrado en el libro antiguo: perturbar a los muertos tiene un precio. El poder que buscan puede llevarlos más allá de la oscuridad, pero también los dejará expuestos a las fuerzas que acechan en las sombras. Ahora, mientras luchaban por sus vidas en medio de la oscuridad, se dieron cuenta de que habían desatado algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado, y que el precio de su ambición podría ser más alto de lo que jamás habían temido. Con la habitación sumida en la oscuridad y la presencia malévola acechando a su alrededor, Jane y sus amigos se vieron envueltos en una lucha desesperada por sus vidas. La figura sin rostro se movía con una agilidad sobrenatural, lanzando sombras oscuras que los atrapaban y los arrastraban hacia la oscuridad. Con gritos de terror, los niños intentaban luchar contra las sombras, pero parecía que cuanto más luchaban, más fuertes se volvían las fuerzas oscuras que los rodeaban. La presencia malévola parecía alimentarse de su miedo y desesperación, creciendo en poder con cada momento que pasaba. Fue entonces cuando Jane recordó el amuleto que había encontrado en el desván, el mismo amuleto que prometía desterrar a los espíritus malignos y purificar el orfanato de su influencia oscura. Con el corazón lleno de esperanza, se aferró al amuleto y comenzó a recitar las palabras de poder que habían encontrado en el antiguo libro. Una luz brillante estalló desde el amuleto, dispersando las sombras que los rodeaban y llenando la habitación con una luminiscencia divina. Con un grito ensordecedor, la presencia malévola se retiró ante la luz, su forma retorciéndose y desvaneciéndose en la nada. Con un suspiro de alivio, Jane y sus amigos se quedaron mirando el amuleto, asombrados por el poder que había demostrado tener. Sabían que habían enfrentado a algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado, pero también sabían que habían encontrado la fuerza para derrotarlo. Sin embargo, su victoria fue breve. Mientras contemplaban el amuleto, una voz susurrante llenó la habitación, una voz que reconocieron como la de Emily, la niña cuyo espíritu habían perturbado. Con un grito de ira, el espíritu de Emily se materializó frente a ellos, su rostro contorsionado por la furia mientras acusaba a los intrusos de perturbar su descanso eterno. Jane y sus amigos se enfrentaron a la ira de Emily, sabiendo que su lucha aún no había terminado y que el precio de su ambición podría ser más alto de lo que jamás habían temido. Con el espíritu de Emily desatando su ira sobre ellos, Jane y sus amigos se encontraron en una lucha desesperada por sus vidas. La habitación se llenó con el sonido de gritos y susurros, mientras sombras oscuras se movían con una ferocidad implacable. Armados con el amuleto, los niños lucharon valientemente contra el espíritu de Emily y las fuerzas oscuras que la rodeaban. Con cada movimiento, sentían el peso de la oscuridad presionando sobre ellos, amenazando con arrastrarlos hacia la locura y la desesperación. En medio del caos, Jane recordó las palabras de la cuidadora del orfanato que había escrito en su diario: el espíritu de Emily no descansará hasta que se haga justicia por su muerte. Con el corazón lleno de determinación, se dio cuenta de que la única manera de detener la ira de Emily era encontrar la verdad detrás de su muerte y hacer justicia en su nombre. Con sus amigos luchando a su lado, Jane se embarcó en una búsqueda desesperada de la verdad. Buscaron entre los registros antiguos y hablaron con los ancianos del pueblo en busca de pistas que los llevaran al culpable detrás de la muerte de Emily. Con cada nueva pista que descubrían, se acercaban un poco más a la verdad, pero también se encontraban en mayor peligro. Sin embargo, a medida que avanzaban en su búsqueda, comenzaron a darse cuenta de que no estaban solos. Alguien más los estaba observando desde las sombras, acechando en las esquinas más oscuras del orfanato. Con el corazón lleno de temor, Jane se preguntaba quién era su enemigo y qué oscuros secretos estaban a punto de descubrir.
Determinados a desentrañar la verdad detrás de la muerte de Emily y detener la ira de su espíritu, Jane y sus amigos continuaron su búsqueda desesperada. Después de días de investigación y conversaciones con los ancianos del pueblo, encontraron una pista crucial en un viejo diario que pertenecía a un residente del pueblo que había vivido durante la época en que Emily había muerto. En el diario, el anciano relataba una serie de eventos extraños que habían ocurrido en el orfanato poco antes de la muerte de Emily. Hablaba de luces extrañas en las ventanas durante la noche y de voces que susurraban en los pasillos vacíos. Pero lo más impactante fue lo que encontraron al final del diario, una confesión de que el anciano había sido testigo del asesinato de Emily y que había guardado silencio por miedo a represalias. Con el corazón lleno de horror, Jane y sus amigos se dieron cuenta de que habían descubierto la verdad detrás de la muerte de Emily. La niña no había muerto en un accidente, como se había creído durante tanto tiempo, sino que había sido asesinada por alguien que nunca había enfrentado la justicia. Con esta revelación, Jane y sus amigos se sintieron impulsados a llevar la verdad a la luz y a detener la ira de Emily de una vez por todas. Decidieron confrontar al anciano y hacer que admitiera su crimen, aunque sabían que sería una tarea peligrosa y llena de obstáculos. Armados con el coraje y la determinación, se dirigieron hacia la casa del anciano, preparados para enfrentarse a las consecuencias de desafiar a un asesino y poner fin a la maldición que había atormentado al orfanato durante tanto tiempo. La noche envolvía el pueblo en su manto oscuro mientras Jane y sus amigos se acercaban a la casa del anciano. El viento susurraba entre los árboles, como si estuviera advirtiéndoles del peligro que les esperaba. Sin embargo, estaban decididos a enfrentarse al anciano y hacer que admitiera su crimen. Cuando llegaron a la casa, encontraron al anciano sentado en su porche, mirando fijamente al horizonte con ojos vacíos. Con el corazón latiendo con fuerza, Jane y sus amigos se acercaron, listos para enfrentarse a la verdad que habían descubierto. ¿Qué quieren de mí?, preguntó el anciano con voz temblorosa, como si ya supiera por qué habían venido. Jane tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabemos lo que hiciste, dijo con firmeza. Sabemos que fuiste testigo del asesinato de Emily y guardaste silencio todo este tiempo. El anciano se estremeció, su rostro palideciendo aún más bajo la luz de la luna. Lo siento, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. Tuve miedo. Miedo de lo que podría pasarme si decía la verdad. Jane y sus amigos intercambiaron miradas, sintiendo compasión por el anciano, pero también determinación para hacer justicia por Emily. Ya es hora de enfrentar las consecuencias de tus acciones, dijo Jane con voz firme. Debes confesar tu crimen y enfrentarte a la justicia. Con un suspiro resignado, el anciano asintió y se puso de pie. Lo haré, dijo con voz temblorosa. Es lo menos que puedo hacer por Emily y por todos ustedes. Con el anciano dispuesto a hacer las paces con su pasado, Jane y sus amigos sintieron un peso levantarse de sus hombros. Sabían que aún quedaba mucho por hacer para purificar el orfanato de su oscuro pasado, pero habían dado un paso crucial hacia la paz y la justicia. Con la confesión del anciano, Jane y sus amigos sintieron un alivio profundo, pero sabían que aún tenían trabajo por hacer para detener la ira de Emily y purificar el orfanato de su oscuro pasado. Decidieron regresar al orfanato y enfrentarse al espíritu de Emily una vez más, esta vez con la esperanza de encontrar la paz para todos los involucrados. Armados con el amuleto y con el corazón lleno de determinación, regresaron al orfanato en la oscuridad de la noche. Se dirigieron hacia la habitación donde habían realizado el ritual, preparados para enfrentarse al espíritu de Emily y hacer las paces con su pasado. Cuando llegaron a la habitación, encontraron el espíritu de Emily esperándolos, su rostro contorsionado por la ira y el dolor. Sin embargo, esta vez, Jane y sus amigos no sintieron miedo, sino compasión. Sabían que Emily había sido víctima de un crimen injusto y que su espíritu estaba atormentado por el sufrimiento que había sufrido en vida. Con palabras de perdón y comprensión, Jane y sus amigos se dirigieron a Emily, ofreciéndole la paz que tanto anhelaba. Le contaron sobre la confesión del anciano y sobre su determinación de hacer justicia en su nombre. Con cada palabra, el espíritu de Emily parecía calmar, su ira disipándose como la niebla al amanecer. Finalmente, con lágrimas en los ojos, Emily aceptó el perdón de Jane y sus amigos. Con un suspiro de alivio, su espíritu se desvaneció en la oscuridad, liberado finalmente de la prisión de su ira y dolor. Jane y sus amigos se quedaron en la habitación en silencio, sintiendo una sensación de paz y tranquilidad que no habían sentido en mucho tiempo.
sabían que aún quedaba mucho por hacer para purificar el orfanato de su oscuro pasado, pero habían dado un paso crucial hacia la paz y la reconciliación. Con el espíritu de Emily finalmente en paz, Jane y sus amigos se dedicaron a purificar el orfanato de su oscuro pasado. Con la ayuda de los ancianos del pueblo, limpiaron las sombras que habían acechado en los rincones oscuros del edificio durante tanto tiempo y restauraron la paz y la tranquilidad que había sido arrebatada por la ira y el sufrimiento. El antiguo edificio cobró nueva vida, sus paredes resonando con risas y canciones en lugar de susurros inquietantes. Los niños del orfanato encontraron consuelo y amistad en los brazos unos de otros, sabiendo que habían superado juntos los desafíos que se les habían presentado. Con el paso de los días, el orfanato se convirtió en un lugar de esperanza y renovación, una prueba de que incluso en los lugares más oscuros puede encontrarse luz. Jane y sus amigos se despidieron del orfanato con el corazón lleno de gratitud y esperanza, sabiendo que nunca olvidarían las terribles experiencias que habían vivido allí, pero también sabiendo que habían encontrado la fuerza para enfrentarse a la oscuridad y salir victoriosos. Juntos, miraron hacia el futuro con optimismo, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Sabían que la vida estaba llena de misterios y peligros, pero también de valentía y amistad. Con una sonrisa en los labios, se dispusieron a enfrentar el nuevo día, sabiendo que estaban unidos por lazos que trascendían el tiempo y el espacio. Después de dejar atrás el orfanato y las sombras que lo habían atormentado, Jane y sus amigos se encontraron enfrentando un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque habían dejado atrás los oscuros secretos del orfanato, sabían que las lecciones que habían aprendido y la fuerza que habían encontrado dentro de sí mismos los acompañarían para siempre. Con el paso del tiempo, cada uno de ellos encontró su propio camino en la vida, llevando consigo el legado de esperanza y valentía que habían descubierto en las sombras del orfanato. Algunos se convirtieron en defensores de los derechos de los niños, dedicando sus vidas a proteger a aquellos que no tenían voz. Otros encontraron su llamado en el arte, la ciencia o la música, utilizando sus talentos para inspirar y elevar a los demás. Aunque la vida los llevó por caminos diferentes, Jane y sus amigos siempre mantuvieron un vínculo especial, unidos por la experiencia que habían compartido en el orfanato y por la amistad que los había sostenido en los momentos más oscuros. A lo largo de los años, se mantuvieron en contacto, compartiendo sus alegrías y sus penas, sabiendo que siempre podían contar el uno con el otro en tiempos de necesidad. Y aunque el orfanato había sido testigo de terribles tragedias y oscuros secretos, también había sido un lugar de esperanza y redención. Con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de la capacidad del ser humano para enfrentarse a la oscuridad y encontrar la luz incluso en los lugares más sombríos. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Jane miró hacia el futuro, sabiendo que, pase lo que pase, siempre llevaría consigo el recuerdo del orfanato y las lecciones que había aprendido allí. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el camino hacia un nuevo día lleno de promesas y posibilidades, Jane se dispuso a enfrentar el futuro con valentía y determinación, sabiendo que, pase lo que pase, siempre habría esperanza en su corazón. A medida que pasaban los años, el orfanato y sus oscuros secretos se convirtieron en parte del folclore local, una historia que se transmitía de generación en generación como una advertencia sobre los peligros de la oscuridad y la importancia de enfrentarse a ella con valentía y determinación. Los niños del pueblo escuchaban con fascinación las historias sobre el orfanato embrujado, preguntándose qué habría sido de aquellos valientes que habían desafiado a las sombras y encontrado la luz en su interior. Algunos soñaban con explorar los rincones oscuros del edificio abandonado, mientras que otros preferían mantenerse alejados, temerosos de lo que podrían encontrar en su interior. Para Jane y sus amigos, el orfanato y los eventos que habían ocurrido allí nunca fueron olvidados. Aunque habían dejado atrás los oscuros secretos del pasado, llevaban consigo el recuerdo de las lecciones que habían aprendido y la fuerza que habían encontrado dentro de sí mismos para enfrentarse a la oscuridad. Cada año, se reunían en el aniversario de su aventura en el orfanato, recordando los momentos que habían compartido y honrando la memoria de aquellos que habían perdido. Aunque habían seguido caminos diferentes en la vida, siempre mantenían un vínculo especial, unidos por la experiencia que habían compartido y la amistad que los había sostenido en los momentos más oscuros. Y aunque el orfanato ya no existía, su legado perduraba en el corazón de aquellos que habían sido testigos de su historia. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más sombríos, siempre hay luz que guía el camino hacia un futuro mejor. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Jane miró hacia el horizonte, sabiendo que, pase lo que pase, siempre llevaría consigo el recuerdo del orfanato y las lecciones que había aprendido allí. Y mientras el sol se ponía en el horizonte,
iluminando el camino hacia un nuevo día lleno de promesas y posibilidades, Jane se dispuso a enfrentar el futuro con valentía y determinación, sabiendo que, pase lo que pase, siempre habría esperanza en su corazón. Con el paso del tiempo, el orfanato se convirtió en una leyenda olvidada por muchos, pero para aquellos que habían sido tocados por su historia, seguía siendo un recordatorio constante de la capacidad del ser humano para enfrentar la oscuridad y encontrar la luz en su interior. Jane y sus amigos siguieron adelante con sus vidas, pero el legado del orfanato nunca los abandonó. En los momentos de dificultad y desafío, recordaban las lecciones que habían aprendido en aquel lugar oscuro y encontraban la fuerza para seguir adelante, sabiendo que siempre había esperanza en el horizonte. A medida que crecían, cada uno de ellos llevaba consigo el legado de la luz que habían encontrado en el orfanato. Se convirtieron en líderes en sus comunidades, dedicando sus vidas a ayudar a los demás y difundir la esperanza donde quiera que fueran. Sus historias inspiraron a otros a enfrentar sus propios desafíos con valentía y determinación, recordándoles que siempre hay una luz al final del túnel, incluso en los momentos más oscuros. Y aunque el orfanato había desaparecido hace mucho tiempo, su legado perduraba en el corazón de aquellos que habían sido tocados por su historia. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más sombríos, siempre hay esperanza y luz que guían el camino hacia un futuro mejor. Jane miró hacia el horizonte, sabiendo que, pase lo que pase, siempre llevaría consigo el recuerdo del orfanato y las lecciones que había aprendido allí. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el camino hacia un nuevo día lleno de promesas y posibilidades, se dispuso a enfrentar el futuro con valentía y determinación, sabiendo que, pase lo que pase, siempre habría esperanza en su corazón. Y así, la historia del orfanato y sus valientes aventureros viviría para siempre en las páginas del tiempo, un tributo eterno a la fuerza del espíritu humano y la luz que reside en su interior.